殿、ご覧くださりませ。それがしここに殿に何とござりまする。Una historia de misterio y suspenso, donde espíritus y chamanes luchan por sobrevivir. Exuma es una película surcoreana de 2024, escrita y dirigida por Jang Jae-hyun. Se exhibió el 18 de febrero de 2024 en el Festival Internacional de Cine de Berlín y se estrenó en salas de cines en Corea del Sur el 22 del mismo mes. El film cuenta la historia dividida en 6 capítulos: el Yin-Yang y los 5 elementos, tumba sin nombre, espíritu, castigo divino, bola de fuego fantasma y poste metálico. La trama sigue a la renombrada chamana Hwa Rim y su protegido Bong Gil. Estos son reclutados por una rica familia coreano-americana para identificar la misteriosa enfermedad del hijo recién nacido de la familia. Hwa Rim descubre que la familia se encuentra bajo una maldición que ha afectado a más miembros de la familia, una maldición de un espíritu familiar vengativo, a la que se refiere como una llamada de la tumba. 확실한 건가요? 네, 100%. 저 혼자서는 안 되고 전문가들을 불러야 되는데. Para que todo esto se pueda detener, se necesita exhumar la tumba y reubicarla en otro lugar, por lo que el patriarca de la familia, Park Ji-young, les da su autorización para hacerlo. Hwa Rim decide reclutar a unos colegas, un maestro de Feng Shui llamado Kim Sang-deok y a Jong-geun. Sang-deok se especializa en la venta de lugares de entierro para los ricos, utilizando la armonía de los 5 elementos, mientras que Jong-geun es dueño de una funeraria. Lo que no sabían es que la tumba se encontraba en lo alto de una montaña, sola, cerca de la frontera con Corea del Norte, lugar que, según la familia, fue elegido por un monje. Durante su primer encuentro con el patriarca de la familia, Sang-deok se vuelve cauteloso cuando éste insiste en incinerar la tumba una vez que sea exhumada. Sang-deok comienza a percibir una vibra extraña en la tumba, lo que ocasiona que decida no seguir con el trabajo. Sin embargo, Hwa Rim los convence de que puede realizar rituales mientras estos excavan la tumba para evitar que salga la maldición. Se realiza el ritual y la excavación continúa sin problemas. Una vez en camino, una fuerte lluvia los atrapa, lo que los obliga a acudir a un lugar cercano a esperar a que cese la lluvia. El custodio local, al escuchar rumores de que se cree que existe un tesoro en la tumba, abre el ataúd, lo que desencadena una guerra espiritual intensa, lo que es el corazón de la película. 뭐 하시는 거예요? 저기요! El director del film, Jang Jae-hyun, mencionó que el punto de partida de Exuma fue una experiencia suya de la niñez, cuando presenció el traslado de una antigua tumba. Se preparó tanto para este film que incluso trabajó con un empresario de rituales fúnebres durante un año y realizó investigaciones preliminares exhaustivas, incluida la exhumación y reubicación de tumbas. El director buscaba que la película fuera más un film de misterio que de terror, cosa que logra acertar de una manera efectiva. Podríamos considerar el film como un descenso espeluznante y espiritual hacia la cultura ancestral y supersticiosa, a diferencia de cualquier cosa a la que el público esté acostumbrado. Es en parte historia de fantasmas, en parte película de posesión y en parte lección de historia coreana. Es una película contada en capas que atrae toda la atención del público, ya que cada escena contiene detalles cruciales vinculados a la narrativa general. De principio a fin, se niega a dejar relajarte, manteniendo una sensación constante de malestar que conduce a un clímax desorientador. Si bien su tiempo de ejecución, un poco más largo, puede ser un elemento disuasorio para algunos, permite que la historia se desarrolle y prospere de una manera majestuosa.
Conforme avanza el film, nos encontramos con escenas filmadas de una manera espectacular, con una historia fascinante de protección, guerra y vida. Un film de suspenso, misterio e historia que se disfruta al 100%, involucrando tanto cultura coreana como japonesa. Durante su estreno en Corea, al cabo de los 3 primeros días, superó el 1.000.000 de espectadores y una taquilla de más de $10 millones en solo esos 3 días. El gran éxito, que sorprendió incluso a los propios actores, continuó en su primer fin de semana. Necesitó solo un día más, en total 4 desde el estreno, para superar los 2 millones de espectadores. Definitivamente Exuma es un poderoso film que atraerá grandes audiencias a la industria cinematográfica coreana y que cautiva al público con sus canciones, oráculos y oraciones que inducen terror y suspenso. もうお前らのいるところじゃない。違う、違うておる。